Hey, ¿qué onda? Mi nombre es David y es Tecnología para Todos. Antes de comenzar te quiero ofrecer una disculpa por si llegas a escuchar algo de ruido en el fondo, ya que al momento de grabar este video hay algo de lluvia. Si yo te preguntara qué conforma a tu dispositivo electrónico, como por ejemplo smartphone, consola de videojuegos o computadora, muy probablemente me responderías que son dos cosas, el hardware y el software, siendo el hardware, como su nombre lo indica, todas aquellas piezas físicas que involucran al sistema, desde el procesador hasta el teclado o mouse, y siendo el software, todas aquellas líneas de texto en código que después se ven reflejadas a manera de sistema operativo o aplicaciones que vayas a utilizar. Pero como en toda buena relación, no se puede quedar solamente dos, siempre tiene que haber un tercero involucrado, aquel que cuando le preguntas a tu novia, oye amor, ¿y ese quién es? Ella te responde, no te preocupes, solo es un amigo. Bueno, ese no te preocupes, solo es un amigo, en esta relación de tecnología y dispositivos electrónicos se le conoce como firmware. Pero ¿qué es realmente un firmware y qué efecto tiene en nuestro sistema? Bueno, la mejor definición que se puede dar al respecto es que un firmware es una especie como de híbrido entre hardware y software. ¿A qué me refiero con esto? Verás, en realidad es un programa un tanto especial. Pero a diferencia de un sistema operativo u otra aplicación, este no se encuentra localizado en tu unidad de almacenamiento, como por ejemplo un disco duro. En su lugar está guardado en un chip especial, y es gracias a esto que se le considera como un híbrido. Al estar guardado dentro de un chip, esto le permite al firmware comunicarse de manera muy directa con el hardware, a diferencia de otros programas o aplicaciones, los cuales tienen que pasar por una API, sistema operativo y drivers. La intención de esto es que el firmware tiene que generar un enlace base entre el hardware y el software. Por ejemplo, en tu motherboard de la computadora hay un chip que contiene la BIOS del sistema. Este se enciende cuando vas a utilizar tu equipo y después se comunica con el hardware. Cuando comprueba que todo esté funcionando debidamente, ahora sí le concede su control total a un sistema más complejo, como por ejemplo Windows, macOS o Linux. Sin embargo, la BIOS de sistemas más viejos proveen del enlace entre teclado, mouse y demás periféricos, a pesar de que el sistema operativo ya esté funcionando. Otros tipos de firmware tienen un papel más pesado en el cómo funciona un sistema. Por ejemplo, un monitor necesita decodificar las imágenes que le son enviadas por medio del cable, y para este proceso es necesario de un firmware. También cuando quieres ajustar configuraciones como por ejemplo el brillo y estás accediendo al menú, este es el firmware del sistema, el cual actúa a manera de sistema operativo. Así que por más sencillo o pequeño que se vea un dispositivo, va a requerir de algún tipo de firmware. Por ejemplo, un control de televisión. Este ocupa procesar cuando tú picas un botón para después enviar los rayos infrarrojos al televisor. Y ya que el firmware es una parte muy importante en el sistema, hay ocasiones en las que necesita una actualización para que pueda seguir llevando a cabo sus funciones. Un buen ejemplo de esto son las BIOS en las tarjetas madres. Cuando se busca soportar una nueva generación de procesadores, por lo general va a requerir de una actualización. Pero como muchos electrónicos, por no decir que todos, requieren de un firmware para poder trabajar, se recomienda que no se le mueva a su configuración a menos de que haya un problema en específico el cual necesita ser arreglado, ya que en caso de presentarse algún tipo de error o inconveniente, por ejemplo un apagón, el sistema puede terminar permanentemente dañado. A diferencia de un sistema operativo como por ejemplo Windows, que en caso de presentarse algún error es tan sencillo como simplemente borrar y volver a instalar, un firmware corrompido tiende a no poderse arreglar, ya que el sistema no será capaz de comprender que quieres borrar y volver a instalar, por lo que se quedaría en un bucle del cual no puede salir. Y si bien hay sistemas más modernos que buscan evitar ese tipo de errores contando con un segundo firmware o BIOS a manera de respaldo, la verdad es que son pocos los dispositivos que cuentan con esta función. Pero en caso de plano de tener que hacer unos ajustes al firmware de tu sistema, entonces te recomendaría unas cuantas cosas. Por ejemplo, si quieres actualizar la BIOS de tu laptop, entonces asegúrate de que la batería tenga la suficiente carga. O si tienes que trabajar con el firmware de, por ejemplo, tu computadora de escritorio o un Smart TV, entonces te recomendaría que las conectaras a un UPS. Pero lo más importante de todo es asegurarte la fuente de donde vas a descargar la nueva actualización y de preferencia que sea el fabricante mismo. Existe firmware al cual simplemente no se le pueden hacer cambios algunos, como por ejemplo todo lo que está escrito en ROM, ya que físicamente
no se le puede reescribir, o aquello que cuente con algún tipo de candado. Pero siendo sinceros, también hay dispositivos que de plano no necesitan ajustes o ser actualizados, como por ejemplo una memoria USB. El código del firmware en ocasiones se puede llegar a explotar alguna vulnerabilidad, ya sea instalando una versión modificada con la intención de tener acceso a más funciones, o por gente con malas intenciones que busca utilizar este apartado como un medio de entrada, ya que por lo general no suele contar con alguna encriptación, porque los desarrolladores se preocupan más por los sistemas operativos y por las aplicaciones, por lo que el firmware puede llegar a ser de interés para los hackers, ya que en caso de que su ataque tenga éxito, este podría fácilmente pasar por desapercibido y difícilmente se podría eliminar. Y lo peor de todo esto es que un hackeo exitoso incluso puede llegar a representar un daño para la parte física de los componentes, o sea, el hardware. Hace un par de años, un investigador hackeó a propósito el firmware de una laptop MacBook, logrando que ésta se sobrecalentara y terminase permanentemente dañada. Y bueno, eso es todo en el video del día de hoy acerca del firmware. Espero te haya gustado, te haya servido, te haya entretenido. Ya sabes que todo tipo de comentarios, crítica, retroalimentación y demás cosas me las puedes dejar en la caja de comentarios. Si me quieres apoyar en PayPal, con gusto deja un comentario al respecto y te paso mi cuenta. Sin más que decir por el momento, yo me despido. Hasta la próxima. ¿Me cuidas? Bye.